Buenos días, estimadas alumnas y queridos alumnos. Debido a un pequeñísimo problema técnico, hemos empezado unos 10 minutos más tarde. Obviamente vamos a alargar la sesión hasta las 13:40 para que ustedes no pierdan ni un minuto de este ciclo sobre Aristóteles. Vamos a seguir hoy con la metafísica, esa gran obra aristotélica que durante muchos siglos, realmente siglos, fue la clave de toda filosofía, el núcleo de la enseñanza y la base también de la investigación científica. No tanto los resultados concretos a los que llegó el gran Aristóteles, sino el método que él ha usado. Eh, por eso vamos a hacerlo muy brevemente. Como les dije en una sesión anterior, no vamos a tratar las obras de Aristóteles sobre ciencias naturales, botánica, zoología, astronomía, porque eso ha quedado completamente desfasado, superado por el avance de la ciencia y el desarrollo de nuevos conocimientos. Pero de todas maneras hay algo que Aristóteles realmente ha producido para la posteridad. Y es ese método del cual hemos visto un mini catálogo. Primero hay que reunir todos los materiales ya existentes, hay que consultar opiniones ajenas, hay que poner una hipótesis provisional, hay que probarla, hay que volver a poner otra hipótesis más segura. Ese método probatorio, eso es lo que ha hecho grande a la filosofía aristotélica. Quería mostrarles la cosmología de Aristóteles, que evidentemente es algo de los aspectos superados por el desarrollo. Pero no estaría mal un pequeño vistazo, estimado público, porque la mayoría de las culturas del mundo, no solamente del ámbito occidental, sino de todo el universo, realmente han tenido una visión, podríamos decir, equivocada de lo que es el universo, por poner a la Tierra en el centro del mundo. Y eso, estimado público, realmente no es lo correcto. Aquí tenemos la cosmología aristotélica. Como ven ustedes, en el centro del mundo está la Tierra. Todos los otros planetas y las estrellas, aquí está el mundo de las estrellas en amarillo, giran alrededor de la Tierra en círculos, porque el círculo, como la circunferencia, son los movimientos perfectos. Aristóteles, como todos los miembros de su época, no podían imaginarse que los astros se muevan en algo que no sea perfecto, o sea, que no sea siguiendo una órbita circular que para muchas culturas de la Tierra es el movimiento perfecto. Hoy sabemos, por ejemplo, que estas órbitas, aquí estoy mostrando una de ellas, no son circulares, sino son ovales, elipses. De todas maneras, esta visión del mundo, como la estamos viendo aquí, la Tierra en el centro, el Sol y los otros planetas alrededor de la Tierra, esa idea fue aceptada por Aristóteles. Esa idea, estimado público, tiene que ver mucho con un elemento psicológico. Los seres humanos nos imaginamos que estamos en el centro del universo y que todo se mueve alrededor de nosotros. Esa idea satisface
inclinaciones, deseos, anhelos profundos de los seres humanos de casi todas las culturas. O sea, nosotros, egocéntricos como somos, creemos que conformamos el centro del universo. Muy pocas culturas y muy pocos investigadores han pensado de manera diferente. Aristóteles mismo, reitero, creyó en el sistema geocéntrico, o sea, la Tierra, Gea, en el centro del universo, como lo vemos en la imagen aquí. Pero ha habido dos investigadores, eso es lo que a toda velocidad quería mencionar a ustedes, que no han compartido esta opinión aristotélica y sin embargo ha salido el pensamiento de ellos de estudiar cuidadosamente la metafísica de Aristóteles. Sobre todo ese es su catálogo que hemos visto de que hay que reunir materiales, probar, volver a investigar antes de dar una opinión definitiva. Ellos han sido Aristarco de Samos, reitero el nombre, no necesitan anotar porque no corresponde a la filosofía en sentido estricto, es solamente para ilustrar a ustedes cómo era el mundo griego inmediatamente después de Aristóteles y animado ese mundo intelectual, que siempre es una pequeñísima porción de la humanidad, cómo ese mundo realmente animado por la metafísica de Aristóteles llegó a resultados diferentes, contrarios, opuestos al propio Aristóteles. Tenemos en primer lugar a Aristarco de Samos. Aristarco de Samos, que vivió del 310 al 230 antes de Cristo. Estimado público, lo único que hay que saber de Aristarco de Samos es que en esa época, donde todos creían en el sistema geocéntrico que estamos viendo en pantalla, este Aristarco pensó lo contrario. Pensó que el Sol era el centro del universo y que todos los planetas, incluyendo la Tierra, eran simplemente estrellas o planetas que giraban alrededor del Sol. Entonces, estimado público, realmente aquí tenemos a un pensador muy notable que siguió el procedimiento, pero no los resultados de Aristóteles, y voy a anotar el nombre de Aristarco de Samos por las dudas. Sí. Y vamos a ceder la palabra un segundo por las dudas. Aquí está. Antes de ceder la palabra al señor Verdecio, un segundito. Aristarco de Samos no solamente, estimado público, produjo en la primera versión del sistema heliocéntrico, es decir, todo gira alrededor del Sol, sino que también opinó que el Sol tenía un tamaño completamente mayor que la Tierra, cosa que nadie en esa época creía. Y calculó, claro, equivocándose un poquito, calculó la distancia del Sol a la Tierra. Y él, con mucha inteligencia, notó que esa distancia era muchísimo mayor que la esperada por Aristóteles y la calculada por los alumnos de Aristóteles. Por favor, señor Verdecio, si usted quiere decir algo, la palestra es suya. No, disculpe, profesor, realmente no entiendo cómo se activó la mano. Disculpe, no quería hacer una pregunta. No se preocupe.
En el chat he puesto el nombre de Aristarco de Samos y sus fechas vitales, simplemente para que vean ustedes que Aristóteles mismo no compartió esta opinión, pero el método aristotélico, o sea, el método de investigar de una manera que hoy llamaríamos científica, tuvo frutos positivos en personas que leyeron la metafísica, que se sintieron animados por la metafísica, pero que no llegaron a las mismas conclusiones que el maestro. Y el segundo ejemplo es Erastótenes. Aquí les estoy poniendo por las dudas las fechas vitales. Perdón, aquí hay un error. Eratóstenes, estimado público, hizo una hazaña equivalente a Aristarco de Samos. También leyendo la metafísica, inspirándose en ese método probatorio de investigar todas las posibilidades antes de lanzar una opinión, el estimado público estableció que la Tierra era redonda, es decir, que era una esfera donde caminando por un lado se podía llegar al mismo lugar dando la vuelta a la Tierra. Eratóstenes solamente nosotros, estimado público, solamente el tamaño de la Tierra de manera extraordinariamente exacta de acuerdo a las posibilidades actuales de medir. Se equivocó solo en un 1%. En esa época, estimado público, cuando realmente era muy, muy difícil hacerlo, y este tipo, Eratóstenes, calculó esa superficie desde su cómodo sillón investigador en la biblioteca de Alejandría. Solamente, estimado público, pensando. Este sí es un ejemplo para todos nosotros. No voy a explicar a ustedes porque sería muy largo y no tiene que ver con la filosofía aristotélica, la forma en que él empleó, pero él realmente se inspiró no en los resultados, sino en el procedimiento de la filosofía de la filosofía contenida en la metafísica. Calculó con extraordinaria exactitud la circunferencia de la Tierra, alrededor de 40,000 kilómetros, y al mismo tiempo, también para esa época una herejía, estableció que la Tierra era una esfera redonda. Eratóstenes, estimado público, ha pasado a la historia también como el creador del año bisiesto. Él se dio cuenta que el año dura un poquito más que 365 días exactos y propuso cada 4 años incluir un año adicional. Todo esto nos puede parecer hoy en día como pan comido, es decir, como algo ya conocido, pero hace 2.300 o 2.400 años, estimado público, estas ideas eran extraordinariamente novedosas. Vamos a seguir con la metafísica y vamos a ver el llamado libro quinto, el libro número 5 de la filosofía. Estimado público, este libro nos enseña sobre todo las llamadas categorías. Ese punto es muy, muy importante
porque la obra, la metafísica, durante muchísimo tiempo ha sido también una especie de diccionario, de obra de consulta, no solo de creyentes o partidarios de la teoría aristotélica, sino que la gente quería saber qué significaban algunas palabras muy usuales, pero que no había una fuente a dónde ir cuando uno quería saber qué era el principio, la causa, lo contrario, lo anterior, lo posterior, esas categorías aristotélicas que las tenemos aquí en la pantalla. Ustedes ven, es una línea de relación que empieza con sustancia, no es exactamente lo que Aristóteles propuso en la metafísica, pero de todas maneras nos da una idea de cuáles son esas sustancias. Por ejemplo, la sustancia del hombre es lo que define más o menos lo que somos los seres humanos. Lo que define, por ejemplo, a un caballo en el medio animal es más o menos lo que Aristóteles ha explicado sobre el caballo. Entonces, aquí tenemos las sustancias. Ustedes la ven, la sustancia, la cantidad, la cualidad, la acción, la pasión. La acción es lo que uno hace, la pasión lo que uno sufre. La relación que tiene que ver con lugar, tiempo, posición, estado, etcétera, etcétera. Todo aquello que hoy se consigue mediante un diccionario o mediante Wikipedia, en esa época no había. Y por lo tanto, la metafísica de Aristóteles fue también muy, muy apreciada simplemente como un diccionario de consulta. Por las dudas, como idea general de cultura, diccionarios existen recién a partir del Renacimiento. O sea, son cosas en términos históricos muy novedosas. Nos puede parecer, estimado público, que las categorías son algo que el ser humano conoce por sí mismo, pero no es así, estimado público. Las categorías son algo muy difícil de comprender y tienen naturalmente relación entre sí, muy compleja, y estas relaciones sirven para pensar mejor, para pensar adecuadamente. Por ejemplo, la sustancia. Esto es muy importante, estimado público, porque todos sabían lo que era más o menos la sustancia. Por ejemplo, la sustancia de una fruta, lo que define a una fruta. Pero Aristóteles, esa palabra de uso general, la convirtió en una palabra filosófica y demostró que cada uno de los fenómenos tiene una sustancia, como dice aquí la imagen, el ser propiamente dicho, y ese ser propiamente dicho puede ser definido. Aristóteles trató de definir con exactitud más o menos qué es cada cosa que nosotros vemos en el universo. En la pantalla vemos el ejemplo clásico, que es definir por medio de las categorías aristotélicas quién era y qué era Sócrates. Entonces, en la referida a la categoría de cantidad, que es algo cuantitativo, está la medición de altura de Sócrates, que medía 7 palmos de altura, bastante grande para la época. Cualidad, o sea, más o menos lo que hoy diríamos ocupación, profesión, Sócrates resulta ser pensador. ¿Cómo actuaba cotidianamente? Sócrates dialogaba. ¿Qué es la pasión? Lo que uno sufre. Sócrates fue juzgado y condenado a muerte.
qué relaciones, o sea, qué vínculos, qué nexos tenía Sócrates con otros seres humanos. Aquí vemos la relación con Platón. Sócrates era el maestro de Platón. Lugar, Sócrates vivía en Atenas y estaba generalmente en el mercado, en el ágora ateniense. Cuando hablaba o actuaba Sócrates, aquí dice, hablaba generalmente a mediodía, lo cual era verdad. También aquí en tiempo podemos decir Sócrates actuó en el siglo V antes de Cristo y murió en 399 al empezar el siglo IV. Posición, Sócrates está de pie. Ya pueden imaginarse, estimado público, que estas cualidades que Sócrates tiene pueden ser naturalmente también de otros seres humanos. Solo la conjunción de todos los accidentes, la conjunción de todos, es lo que define en forma más o menos precisa qué y quién era Sócrates. Muchísimos hombres miden 7 palmos. Sócrates no era el único pensador. Sócrates no era el único dialogante. Sócrates no es la única persona que ha sido juzgado y condenado. Platón tenía otros compañeros que eran discípulos de Sócrates. Sócrates no era el único maestro de la época. Pero toda esta conjunción de accidentes, o sea, de categorías, después de la venir, en el fondo, hoy, que ya sabemos todo esto y que nos parece una cosa infantil y de poca calidad, no nos imaginamos la importancia que tuvo para un solo fin, que es el mismo de Eratóstenes y de Aristarco de Samos. Hay que pensar con precisión. Y pensar con precisión, estimado público, es algo muy, muy difícil. Otra de las categorías más importantes que tienen que ver con las modificaciones, con el cambio que sufren muchos fenómenos, es comprender que hay una potencia latente y un acto manifiesto, tema que ya lo hemos visto en Platón. Pero aquí reitero, porque esto ha servido en la posteridad, estas categorías de potencia y acto han servido en la biología y en las ciencias que tienen que ver con el desarrollo de las sustancias, como la botánica y la zoología. Como les decía, Aristóteles fue un notable botánico y zoólogo, y él estudió no solamente la forma exterior de los fenómenos zoológicos y botánicos, sino que él mostró que las plantas y los animales se desarrollan, o sea, no son pasivos, tienen una potencialidad, diríamos hoy, que está latente. Aquí está, por ejemplo, la bellota, la semilla, no es una encina. La bellota es una encina, pero puede llegar a ser la parte que logra llegar adulta, cree un árbol muy grande, su madera, la encina
crece enormemente el llamado público y entonces nos muestra lo que puede ser. Todos los seres humanos sabemos que hay, estimado público, una diferencia entre lo latente y lo manifiesto, entre lo oculto y lo que se puede ver. Pero Aristóteles, el mérito de él es haber creado la terminología un poco más precisa, potencia acto, latencia manifestación, esa terminología que nos ayuda a expresarnos mejor. Y esta terminología también nos ayuda a ver que hay un desarrollo en los seres vivos, en plantas, animales y nosotros los humanos. Nosotros también, estimado público, aquí somos una semilla y esa semilla nuestra, cuando somos muy pequeños, tenemos naturalmente la posibilidad del desarrollo. Ustedes ven aquí el cambio muy interesante aquí en el mundo vegetal, arriba en la pantalla y abajo el cambio de los seres humanos. Entonces, todo esto son cosas conocidas. Ustedes pueden decir, estimado público, qué cosa más aburrida. Esta metafísica se preocupa. Sí, Aristóteles no ha sido el descubridor de cosas nuevas, pero ha sido el intérprete de lo ya existente. Y aquí tenemos una representación interesante porque él ha definido lo que durante 1500 años se ha estudiado, la diferencia entre materia y forma, que aquí lo vemos en el caso de la madera. Aquí vemos troncos cortados de árboles que luego pueden ser usados para darles una forma concreta. Aquí vemos una cuna hecha de madera y muebles de madera de uso muy común. Todo ello parte de la madera del árbol. La madera es podríamos decir también, la base de la cual se forman, por eso la palabra forma y el verbo formar desde entonces son muy usuales, se forman y dan como resultado estos objetos de enorme utilidad práctica. La materia en sí, como la vemos aquí en forma bruta u original, no tiene una gran utilidad para nosotros. La utilidad nace precisamente de que demos forma a la materia bruta. Y esa es la actividad humana. Los animales no pueden dar forma, estimado público, no pueden dar forma a las sustancias materiales que encontramos en la naturaleza. Solo el ser humano, nosotros, tenemos esa capacidad de transformar materia una en formas muchas, que es también una idea aristotélica. Aquí vemos otra posibilidad, son simplemente ejemplos, estimado público, de transformación. Ustedes saben, aquí vemos un alimento, un pastel. Ese pastel es la forma que se ha dado a los alimentos en bruto, o sea, a las frutillas, a la harina, a la leche, en fin, que son los ingredientes, o sea, la parte material en estado todavía que podríamos llamar primario o salvaje. Y nosotros, los seres humanos, damos
forma adecuadamente, una forma útil a estas materias en estado bruto. Entonces, aquí tenemos la materia, que es la causa material en la terminología aristotélica, y tenemos el pastel, que vendría a ser la causa formal o la sustancia segunda, no la primaria, pero esa sustancia segunda, la transformada. Ustedes ven que en el verbo transformación está originalmente el concepto forma. Transformar significa ir de una forma a otra. Trans significa casi siempre a través. Todo lo que pasa de un estadio a otro, en español se puede formar con el prefijo trans. La transformación, entonces, es el proceso por el cual la materia en bruto, la causa material, llega a ser una sustancia segunda, una causa formal que nosotros podemos aprovechar. Ven ustedes, aquí está un pastel que además nos brinda un efecto estético. Nos gusta el pastel. Y el pastel es una transformación muy compleja de muchas materias que existen en estado elemental. Es por ello también que Aristóteles notó, estimado público, que una misma sustancia puede pasar de un estadio sólido a uno líquido y a uno gaseoso. Eso también era ya conocido en la antigüedad, pero el gran mérito de Aristóteles, basado eso sí, en algunos pensadores presocráticos, es haber mostrado, estimado público, que lo gaseoso parte de lo líquido y lo líquido parte de lo sólido. Cosa, dirían ustedes, de sentido común. No tenemos necesariamente que aprender esto. Pero la relación exacta que estableció Aristóteles es la que ha quedado hasta hoy. O sea, estimado público, no se puede pasar de lo material sólido a lo gaseoso sin haber estado por lo menos un instante en lo líquido. Es por lo menos la idea aristotélica. Como ven ustedes, las categorías que nos pueden parecer elementales, nos puede parecer en el sentido original del término, una actividad realmente bizantina. Bizantina significa hablar mucho sobre temas de poca importancia. Las categorías eran conocidas. Aristóteles lo que ha hecho es ponerlas en un orden específico, categorías muy generales de principio, causa, que son 30 en la metafísica, han sido, estimado público, estudiadas muy precisamente durante toda la Edad Media. Nosotros hablamos de una actividad con pocos resultados y le han cambiado el orden. Por ejemplo, en el libro mismo de la metafísica está primero el principio, luego la causa, le sigue el elemento, la naturaleza, la necesidad, el uno, el ser, la esencia, la identidad, lo contrario, sigue lo anterior, sigue lo posterior, la posibilidad,
la cantidad, la calidad, lo relativo, la perfección, el límite, y no voy a aburrir a ustedes porque son 30 cualidades que en el libro, perdón, 30 categorías que en el libro quinto de Aristóteles están establecidas. Me voy a referir sobre todo a una de estas categorías que es, digamos, la más interesante para pensar, que simplemente ayudan a pensar, que es el elemento, porque esa palabra se ha usado o se usa hoy en física y química exactamente igual que lo definió Aristóteles. Para Aristóteles el elemento es lo inmanente, lo que no puede ser dividido en otros elementos. Esa idea la tenía Aristóteles de los atomistas anteriores a él. En la filosofía presocrática ha habido un grupo de pensadores, Demócrito, el más famoso, que han establecido que el átomo es lo indivisible. Átomo, la palabra misma en su origen significa eso, lo que no puede ser dividido en otros elementos. Hoy, naturalmente, con el avance de la física atómica, sabemos que el átomo puede ser dividido en electrones y protones, y también sabemos hoy que los electrones y los protones en su esencia también contienen otra serie de elementos y así hasta el infinito. Aristóteles, por cuestiones lógicas, que son obviamente deleznables, Aristóteles llegó a la conclusión de que el átomo tiene que existir como elemento que no puede ser dividido en más. O sea, lo más pequeño elemento, sí. Pero de todas maneras, la idea aristotélica de que hay algo que no puede ser dividido, que es prácticamente una identidad. Eso, estimado público, lo llamó el elemento. Y ese elemento tiene que ver con átomo y tiene que ver con identidad. Identidad no puede ser dividido en más. Y realmente sirve para identificar. Cuando hablamos nosotros de personas psíquicamente sanas, hablamos de identidades sólidas. En realidad, los enfermos mentales son, según la opinión tradicional, aquellos que tienen identidades divididas, los esquizofrénicos. Para Aristóteles, la gente sana tenía una identidad sólida que no podía ser dividida, era elemental. Hoy en día esto no nos sirve ni en la física ni tampoco en la psicología, pero de todas maneras durante siglos nos ha servido a los seres humanos para pensar adecuadamente. O sea, elemento, lo indivisible, lo atómico, átomo, significa lo que no puede ser más dividido, lo que conforma a su vez lo complejo, lo absolutamente simple, eso sería el elemento. La naturaleza, en cambio, es una descripción, según Aristóteles, una descripción breve de cuerpos vivientes que nacen y se desarrollan, como hemos visto, y que tienen movimiento. La naturaleza, estimado público, es la mezcla
de elementos, como también lo dijo Empédocles. No seguiremos con esta, porque no había las categorías están en valor histórico por su importancia muy categorías aristotélicas. Es el uno, que tiene que ver, pues, no continua, la unidad de pensamiento o de elementos que tiene una sola forma, una sola manifestación y que es la medida de todas las otras cosas. El número. Todos los números, según Aristóteles, en esa época no habían quebrados, estimado público, no había el sistema actual que nosotros usamos. Esta persona, estando reflexionando, Aristóteles llegó a una conclusión que filosóficamente ha sido importante y que ha servido sobre todo también para los místicos, o sea, para la mística religiosa, de la cual Plotino en el siglo III después de Cristo ha sido el filósofo de unir lo platónico con lo aristotélico. ¿Por qué? Porque Aristóteles en la metafísica ya nos dice que todos los números son derivaciones del uno. Realmente es necesario en sentido filosófico. El único que tiene que existir para que todos los otros tengan existencia es el número uno. El 2, el 3 son derivaciones del uno. El uno es lo absolutamente necesario, como Dios en la creación del mundo. Entonces, lo uno tiene un carácter divino y eso es lo que ha tratado de explicar posteriormente este filósofo Plotino. El uno, estimado público, es lo que no puede reducirse a otra cosa. En esa época, en la época de Aristóteles, no existían, como les digo, los decimales, no existía el cero. El cero es una invención árabe o hindú muy posterior, siglos después, y para la época aristotélica, todos los números empezaban con uno. Entonces, Aristóteles, creyendo tener la razón, dijo que el uno era el número esencial, el único necesario, el básico, el que conforma todos los otros. La naturaleza, el mundo entero, el universo, sería una manifestación del uno que se transforma. El uno llega a transformarse, aquí vemos alma, anima en latín. El uno, estimado público, es lo absolutamente alma. Todas las otras cosas proceden del uno, son manifestaciones del uno.
Nosotros hoy en día, las opiniones aristotélicas, estimado público, tienen solo un valor histórico y eso es verdad. Pero de todas maneras, como hemos visto, por eso les he mencionado al comienzo de la clase a Aristarco y a de Samos y a Eratóstenes, todo ello ya por lo que Aristóteles mismo dijo. Entonces, la importancia de Aristóteles no está necesariamente en los resultados a los cuales ha llegado, sino que lo que estamos estudiando, la metafísica, ha servido sobre todo como un instrumento para seguir pensando. Aquí vemos en la pantalla los tipos de objetos en orden cuantitativo, que son accidentes como la localización, pero también en la llegada a convertirse en otra cosa y al final en corrupción. Al final todos terminamos mal. Todo esto es conocido, todos estos conocidos, eso de las sistematizaciones, cosa muy elemental, por qué Aristóteles es grande si habla de cosas tan aburridas, etcétera, etcétera. Pero como vemos ahora en la pantalla, estos elementos, estimado, esta clasificación de todos los fenómenos del mundo, nos ha servido, aquí vemos en la pantalla, para la primera clasificación, que es el mundo material contrapuesto al mundo de las ideas. Y en el mundo material están los objetos que podemos tocar o experimentar mediante los sentidos. En cambio, en el mundo de las ideas, y ahí están la mayoría de los objetos y procedimientos matemáticos, es un mundo que solo lo podemos conocer mediante el intelecto, mediante las ideas. Y ese mundo, esta es una idea que Aristóteles ha tomado de Platón. Este mundo de las ideas que está aquí a la derecha, este mundo es superior al mundo material, es muy superior. Y aquí viene algo que nos ayuda a pensar. Porque, estimado público, nosotros tenemos creencias, credos religiosos. En griego es pistis la creencia. Tenemos conjeturas, imaginaciones. Tenemos todo aquel que se deriva del mundo sensible, de lo que vemos. Nosotros hacemos conjeturas, o sea, adivinanzas, creemos adivinar algo, hacemos una conjetura de lo que vemos, oímos u olemos, o sea, del mundo sensible. Y ahí nos formamos opiniones, en griego, doxa, opiniones. Esta es la parte inferior necesaria, pero esto nos lleva a algo superior que solamente lo podemos construir mediante el pensamiento. Y eso superior, estimado público, lo construimos mediante la inteligencia discursiva, o sea, discursiva en el sentido de escuchar opiniones diferentes. Al escuchar opiniones diferentes y al discriminar
las que son más importantes unas que otras, etcétera, nosotros podemos llegar al pensamiento científico. Ese pensamiento científico tiene una dignidad ontológica superior a las ideas, a las meras opiniones del mundo sensible. O sea, todo esto que hemos estado hablando de las categorías, etcétera, que a ustedes con seguridad les ha parecido ligeramente aburrido, nos ha llevado a clasificar nuestros propios pensamientos. Tenemos que distinguir, estimado público, entre meras opiniones que tienen una categoría ontológica inferior, una dignidad ontológica inferior al pensamiento científico. Eso es lo brillante de Aristóteles, que nos ha ayudado a distinguir entre opinión y ciencia, es decir, entre un conocimiento sensible, importante, ciertamente, pero que no tiene la seguridad del pensamiento que se ha ganado en base a deducciones más seguras, es decir, hoy diríamos más científicas. Es por ello, estimado público, que también al final de las 30 categorías nos encontramos con las siguientes. La categoría de lo relativo. Lo relativo justamente es lo dependiente de otros factores, lo que no es autónomo. Pero al mismo tiempo nos encontramos con lo perfecto. Es aquello que ni sobra ni falta, lo que no puede ser superado, lo que no puede perder algo, porque si pierde ya no sería perfecto. Lo perfecto es autónomo en sí mismo, no depende de otros factores. Entonces, este pensamiento aristotélico de las categorías, la distinción entre lo relativo y lo perfecto, nos muestra una distinción que hace 2400 años era original. O sea, la distinción entre mera opinión basada en conocimientos precarios, como son todos los conocimientos derivados de los sentidos, y la ciencia propiamente dicha, los conocimientos que han pasado la prueba de la crítica, la prueba del análisis, que siempre es una operación intelectual. Y esto, estimado público, esta idea profunda de la metafísica es naturalmente contraria a los dogmas religiosos. Eso tiene de bueno la metafísica. Al hacer esta gran distinción entre opinión y conocimiento asegurado mediante una serie de pruebas, experimentos y sobre todo análisis intelectuales, naturalmente el pensamiento religioso queda también sometido a la crítica intelectual, al análisis intelectual. Este es el gran elemento positivo, no solo de la metafísica, sino de toda la filosofía aristotélica. Ese pensamiento probado, estimado público, experimentado, analizado, es superior al pensamiento solo revelado. Y naturalmente la religión, como hemos visto en el Corán, los evangelios son cosas reveladas que no pueden ser probadas científicamente. Y Aristóteles es muy claro. La mayor dignidad ontológica en el pensamiento corresponde al pensamiento científico.
científico, al pensamiento que ha pasado la prueba de los análisis y de los experimentos. Lo otro son solo opiniones, doxas muy notables. ¿Quién va a negar la validez de la opinión de un gran político o la opinión de un líder religioso? Obviamente son importantes. Pero, estimado público, aquí el pensamiento aristotélico, al hacer este juego muy interesante de categorías, ¿no?, que nos puede parecer aburridísimo, ha ayudado a que un tipo de pensamiento, el pensamiento basado justamente en el estudio de las categorías, en el estudio de todos estos problemas aburridos de identidad, lo anterior, lo posterior, la posibilidad, la latencia, la cantidad, la calidad, todo esto nos muestra la última de las categorías aristotélicas, que es el límite. El límite es el extremo de todas las cosas. El límite es también la meta, la finalidad, el propósito. Y todas las otras categorías tienen un límite, es decir, tienen una vigencia que podemos decir es restringida, no es total, no es absoluta. Y eso se aplica obviamente también a religiosas. Entonces, este estudio de estas categorías que ciertamente han caído hoy en decadencia, nadie se preocupa mucho por las categorías aristotélicas, nos han servido para aprender a pensar, aprender a elevarnos de las meras opiniones de la doxa al conocimiento científico más o menos sólido. Ese es, como les decía, el gran mérito de las categorías aristotélicas contenidas en el libro quinto de la metafísica. Aquí quisiera hacer un brevísimo paréntesis explicativo. La metafísica debe su título y su configuración actual a la obra de Andrónico de Rodas, que lo hemos hablado ya extensamente en este curso. Según otros pensadores, el libro de las categorías, el libro quinto, debería estar al comienzo de la metafísica. Al comienzo. Andrónico de Rodas, estimado público, es el que ha dado la forma actual a la metafísica, pero podría ser, como dicen otros autores, que el primer libro, el fundamental, del cual se derivan los otros, es justamente el capítulo, el libro, como se decía antes, de las categorías. Como les decía, estimado público, las categorías han servido no solamente para ayudar a pensar, estimado público, sino también para convertir la teología en una ciencia exacta, la ciencia del ser por excelencia que es Dios. Y como hemos visto ya, Aristóteles no trata a los dioses del panteón griego de entonces. No, jamás en los escritos aristotélicos hay una mención a los muchos dioses, al politeísmo, que era lo usual. Podría haber sido condenado a muerte, porque el ser ateo era una condena a muerte en esa época. Sin embargo, él inteligentemente ha concebido a un solo Dios, al único Dios, al motor inmóvil, que es el que da el primer impulso, pero el esencial, el absolutamente esencial al universo. Y eso se parece muchísimo. Es un tema que se ha discutido hoy
a la teoría del Big Bang, esa teoría actual que explica, estimado público, que el comienzo del universo ha sido un impulso que se ha dado hace 14.000 millones de años, un impulso que ha hecho que lo amorfo empiece a tener desarrollo. Entonces, la metafísica no es un libro tan aburrido como parece en primera instancia, no es un libro tan, podríamos decir, eximido de valor como lo podríamos pensar, sino que oculto entre muchas cosas muy aburridas, como por ejemplo el tratamiento de las categorías, en parte es muy aburrido, estimado público, cuando habla, por ejemplo, de lo contrario, de lo contrapuesto, de lo anterior, de lo posterior, todos estos elementos de las categorías son para nosotros hoy irrelevantes. Pero no hay duda de que nos ayuda poderosamente a pensar en forma racional. En forma racional, porque con una terminología, la realidad sensible y la realidad inteligible, ¿no es cierto? Hablamos de la sustancia como el ser en acto, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Todo ello ha pasado como anacrónico, simplemente que ya he dicho, pero que es muy... Las categorías han sido pensadas también como una especie de diccionario para gente culta. Resultado. Como los diccionarios en términos históricos son un producto muy novedoso, la metafísica ha servido también como consulta rápida como consulta rápida para los interesados en saber qué era, por ejemplo, posibilidad, dynamis en griego, qué era latencia, qué era cantidad, calidad, todo ello ha servido y también como una fuente de sinónimos. Es decir, en el campo literario, muy interesante esto, el capítulo de las categorías ha servido como una excelente fuente de sinónimos que en esa época no existía. En resumen, estimado público, las categorías ayudan a pensar en forma lógica y ordenada, y ha sido así por lo menos hasta el Renacimiento. Ahora veremos muy brevemente el primer libro de la metafísica, que también es muy interesante y que según muchos autores sería la continuación del libro quinto sobre las categorías. El primer libro es el que describe la naturaleza del ser humano. El ser humano, y esto es lo que se opone al pensamiento religioso, el ser humano es el ser ávido de conocimiento, es el ser humano curioso. El ser humano, según Aristóteles, se distingue de los animales por tener esa cualidad que ruego a ustedes cultivarlas, queridas alumnas y alumnos, que es la curiosidad por el medio ambiente, o en términos un poquito atrasados, la avidez por el mundo exterior, el deseo de conocer y de saber, que según Aristóteles estaría derivado de la vista, el sentido más noble y más importante. Según Aristóteles, la memoria y la
experiencia serían también instrumentos importantes del saber. O sea, está por un lado la curiosidad innata del ser humano. Los animales no tienen curiosidad, según Aristóteles. Yo creo que él no ha conocido bien a los gatos, que son animales extremadamente curiosos. Según Aristóteles, los animales viven y mueren siempre reproduciendo un mismo catálogo de actividades. No tienen curiosidad por modificar sus actividades, son instintivas. Y el instinto, según Aristóteles, es esencial para todo ser vivo, pero al mismo tiempo es un elemento conservador. Siempre reitera, repite lo mismo. En cambio, el ser humano es curioso y esta curiosidad es la que nos permite a veces modificar nuestro comportamiento y nuestros puntos de vista. Pero la curiosidad no está sola. La curiosidad tiene que estar acompañada, según Aristóteles, por el rigor, por la disciplina. O sea, la investigación científica nace de la curiosidad, pero esa curiosidad tiene que estar complementada por el trabajo sistemático, por el trabajo disciplinado. Y eso se obtiene, según Aristóteles, por dos elementos adicionales a la curiosidad, que son la memoria y la experiencia, que también, según Aristóteles, son elementos importantes del saber. En el libro 1, en el libro primero, él nos dice que la sabiduría es la ciencia de las causas, los efectos y los principios. La sabiduría, el conocimiento, tendría como finalidad, es decir, como propósito, el avance de nuestro ser, que es un ser ávido de conocimientos. Porque esa avidez, ese deseo profundo, ese anhelo de conocer, nos trae ventajas materiales. Como les decía, la curiosidad es indispensable, pero tiene que estar guiada también por el rigor y la disciplina. Y aquí viene algo diferente, pero importante en la historia de la filosofía. Aristóteles es el primero, estimado público, que se pone, él se coloca, hay que reconocer modestamente, en una hilera de pensadores. O sea, él reconoce que no es el primero ni el más importante, que él reconoce que está simplemente al final de una fila, de una hilera, de una tradición de pensadores. Y él rescata de la tradición oral, él rescata a una serie importante de nombres y de doctrinas que sin Aristóteles hubieran pasado al olvido total. Él reconoce, por ejemplo, que el primero, siempre es lo más difícil el primero, el precursor del pensamiento sería Tales de Mileto. Anoto el nombre en el chat. Aquí un detalle de cultura general, estimado público. En la antigüedad, hombres y mujeres tenían un solo nombre, Tales, Aristóteles, Aristófanes y punto. De Mileto no es el apellido del señor Tales, como Samos no es el apellido de Aristarco, sino son solamente los lugares de nacimiento, de origen de esos pensadores
que se usa cuando hay varios aristarcos. Entonces, para diferenciarlo, se pone simplemente ese aditamento. Cuando se busca en Wikipedia, en un diccionario, en un léxico, no hay que buscar por los aditamentos, o sea, por Samos, por estos aditamentos que hemos visto, sino hay que buscar por Mileto de pila, ¿ya? Entonces, si se busca en el diccionario, no se busca por Mileto, hoy es una invención romana que se popularizó recién en la Edad Media. Todavía hay una que otra cultura que no, por ejemplo, volvamos a esa línea que establece continuidad de pensamientos y que todos estos pensadores, Tales y la escuela de los, a explicar la naturaleza como han sido Tales, Anaximandro, Anaxímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Interés conocimiento como diríamos, el interés científico e intelectual ha variado. Al comienzo los filósofos han tratado de explicar cómo era el origen natural del mundo. Tales ha dicho que el agua era el origen de todo. En cambio, Aristóteles nos dice ese interés se ha importante, ya no es exactamente la naturaleza, sino que también es el comportamiento humano y la ética, la moral. El último libro de Aristóteles, el más al finalizar el tratamiento de Aristóteles, probablemente en la próxima sesión o en la primera sesión de noviembre. Vamos a ver cómo él reconoce que la filosofía también ha estado variando sus objetos de investigación y ha pasado de la naturaleza a la ética, lo cual es realmente algo muy interesante porque aquí el ser humano no investiga solo los fenómenos exteriores, sino que se investiga a sí mismo la ética, el comportamiento, los principios y motivos de la ética, porque ello, estimado público, es un tema para nosotros los humanos tan importante como la naturaleza. Luego, considerar un solo punto interesante de este primer libro de la metafísica es la idea de que el pensamiento se va haciendo cada vez más complejo. O sea, empieza en cosas necesarias pero simples, como la explicación del origen del mundo, y se desarrolla con lo más complejo que es nuestras motivaciones para actuar socialmente. Vean ustedes qué interesante, como aquí un filósofo ya se da cuenta, yo diría al comienzo mismo del pensamiento, ya se da cuenta de que el pensamiento humano se va complejizando cuando uno mismo se pone en duda, en análisis, en estudio. Cuando uno mismo, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestros temores y anhelos, o sea, lo más profundo del ser humano, llega a ser el elemento más complejo de estudio. Por eso es que las dos últimas obras de Aristóteles son la psicología, que también la vamos a estudiar, y la ética. Él
Aristóteles es el que ha salvado del olvido a Tales, a Anaximandro, a Heráclito, a Parménides, a todos los otros y a los pitagóricos, y los ha encauzado, o sea, les ha dado un lugar en una hilera de evolución. Podríamos decir, en un desarrollo evolutivo, les ha dado un lugar importante. Y al final de esa línea, él pone a su maestro Platón. Y lo más interesante, estimado público, ya en el primer libro de la metafísica, es que Aristóteles hace obviamente un reconocimiento, una especie de homenaje a los méritos de Platón, pero muy moderno. Él dice, el pensamiento solamente puede avanzar si criticamos lo conocido. O sea, él critica muy severamente a su maestro Platón y sobre todo a la concepción de las ideas, a la teoría de las ideas, tema que ya hemos desarrollado. Por cuestiones de tiempo pasaremos rápidamente al segundo libro de la metafísica. Este segundo libro explora qué es la verdad y cuáles son los pasos que ya hemos visto para conocer adecuadamente. Eso ya lo hemos visto anteriormente, son esos pasos que son primero, reunir los materiales, clasificarlos sistemáticamente, ver las incongruencias entre sí, entre los antecedentes que hay, y luego ir armando poco a poco una teoría nueva que siempre es sometida a la duda y que también esa teoría tiene que tener un análisis de la forma, de la palabra, de la forma como es expuesta. El libro tercero, que también es muy importante desde el punto de vista científico, es el libro que trata de las aporías. Ya hemos visto esta palabra que puede significar callejón sin salida, es decir, aporía es no camino. También significa simplemente en sentido figurado, como lo usamos hoy, significa duda, cuestionamiento, que según Aristóteles, y esto es lo antidogmático de Aristóteles, ha sido lo que la Iglesia tampoco nunca le ha perdonado. Él dice que las aporías, las dudas, los cuestionamientos son indispensables para el avance del saber y para la constitución de un pensamiento científico. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, estimado público, por más noble que sea la tradición por un lado, los mitos y leyendas por segundo lado y la religión por tercer lado, por más nobles, importantes que sean, no tienen de ninguna manera la dignidad cognoscitiva de la duda, de la aporía. Igual que su maestro, perdón, igual que Sócrates, estimado público, él Aristóteles, atribuye una enorme importancia a lo que hoy llamaríamos análisis. Es decir, análisis significa cuestionar algo, dividir algo en sus partes para criticar. Por más nobles que sean los saberes ancestrales, la tradición, la religión de los mayores, el ordenamiento político recibido, todo eso debe ser analizado, porque pertenece todo esto al campo de lo que Aristóteles ha llamado los prejuicios sociales. La palabra prejuicio siempre ha tenido, y también en Aristóteles, un sentido peyorativo, o sea, un sentido criticable, un sentido negativo. Y aquí vemos un tipo de pensamiento, el aristotélico, un tipo de pensamiento, estimado público, que es antitradicionalista. Es decir, que no otorga una gran importancia a la transmisión
de los saberes antiguos. Ni tampoco a la religión. En toda la obra de religión, a la religión, a los griegos de esa época. Ustedes pueden ver eso en la Teogonía de Hesíodo. Estaban extraordinariamente preocupados por los dioses, las actividades de los dioses entre sí, los vínculos de los dioses con los seres humanos, la existencia de semidioses, o sea, de seres intermedios entre los dioses y nosotros. Todo eso a Aristóteles no le interesa absolutamente nada. En el fondo, este capítulo tercero, este libro tercero de la metafísica, es una negación de las revelaciones de los profetas, que ya entonces eran muy importantes. No a las revelaciones proféticas, no a los iluminados, no a los poetas y a los místicos, no a los charlatanes, por más importantes que todas estas categorías hayan sido. Reitero, las revelaciones proféticas, el Corán, el Evangelio de los cristianos, el mensaje de Buda, son típicos exponentes de una revelación, de una sabiduría religiosa que es considerada por los adeptos como la verdad absoluta, como el Corán en el ámbito islámico. A todo ello, Aristóteles no le da importancia como elementos de un conocimiento científico. Tampoco a los iluminados repentinos, que siempre hay en toda sociedad, en toda cultura, hay personas iluminadas que sin ser religiosas nos tratan de transmitir una verdad. Para Aristóteles la única verdad que vale es la que ha pasado el examen de las categorías, o sea, el examen analítico de la duda y el cuestionamiento. En Grecia, en la Grecia clásica, como en todas las culturas, estimado público, siempre ha sido importante la palabra de los grandes poetas, como Homero y Hesíodo, de los grandes transformadores de la cultura por medio de la palabra. Aristóteles les atribuye una función educativa para ennoblecer el alma. Vamos a ver este tema posteriormente en la ética, porque es un tema muy interesante. Aristóteles tenía una opinión positiva de los poetas en contradicción con su maestro Platón. Pero él no cree que los poetas sean fuente de verdad. O sea, los profetas religiosos, las revelaciones de los místicos, la palabra de los poetas y también a los charlatanes, o sea, a los sofistas, no hay que darles la misma importancia que tiene el conocimiento que es sacado, que es conseguido por medio del análisis científico. Entonces, Aristóteles nos dice, ¿qué principios tenemos que aplicar? ¿Cuáles son los elementos que usamos para establecer una teoría? ¿Cómo los ponemos en duda? Aristóteles cree que un pensamiento que él llama científico, él usa esa palabra, es la base, estimado público, de un conocimiento que se ha fundamentado en primer término en la experiencia sensorial, pero que es elevado a la categoría filosófica, científica, solamente mediante la duda. Ahora, obviamente, estimado público, esta problemática tratada también en el famoso libro sexto de la metafísica es muy, muy importante. En el libro tercero y en el cuarto,
Aristóteles nos menciona algunos principios de lógica, porque él ha tratado de clasificar todos estos conocimientos y, en el fondo, embutirlos en una especie de guía para el pensamiento. Y eso es lo que no ha resistido, lo digo claramente, no ha resistido el paso del tiempo. Porque Aristóteles ha dado una importancia muy grande a un principio lógico que vamos a tratar posteriormente al ver la lógica aristotélica, el principio del tercero excluido. O sea, una cosa no puede ser y no ser simultáneamente en la manera de la definición. Y vamos a ver que este ejemplo, este elemento esencial de la lógica, estuvo ya desde un comienzo altamente controvertido. O sea, el principio lógico del tercero excluido, que lo vamos a ver más adelante, está ya explicitado en los libros 3 y 4 de la metafísica. Veamos ahora, estimado público, la prima filosofía. La prima filosofía, la primera filosofía, es una expresión posterior, es una expresión de la metafísica medieval, muy, muy usual, y esto lamentablemente hay que repetirlo. No quiero aburrir a ustedes, pero hay no se puede evitar una pequeña repetición. Andrónico de Rodas ha hecho una compilación posible del libro de la metafísica, una compilación, estimado público, que puede ser discutida por la posteridad, porque probablemente no es la absolutamente correcta. Y como se sabía desde un comienzo que era un reordenamiento no hecho por el autor mismo, es que desde la antigüedad ha habido otro tipo de compilaciones de estos primeros capítulos de la metafísica. Se los ha unido. Aquí vemos la primera filosofía, que quiere decir la más importante, la fundamental, la universal, también la más abstracta, la más abstracta. Ese nombre, como aquí ven ustedes en la pantalla, se lo debe justamente al compilador Andrónico de Rodas. Y como se trata de una posible compilación, también ha habido otras. Ha habido otras que han unido todos los libros que tienen algo que ver con lógica, no solamente en la metafísica, sino en otras obras, y han construido lo que se llama el órgano. Y eso es lo que en el Renacimiento ha sido extraordinariamente criticado, porque evidentemente Aristóteles trató de fundamentar una especie de conocimiento que no es que no es obviamente el único. La primera filosofía, la prima filosofía, estimado público, como pueden ver ustedes en la pantalla, que es lo comprendido en los libros del 1 al 8 de la metafísica, esa primera filosofía trata de ver el carácter universal de los primeros principios. Por eso es muy similar a la teología. Es muy, muy similar. La primera filosofía, que es la base de la ontología, la ciencia del ser y del ente, es muy similar a la teología, que trata de explicitar por qué Dios es indispensable como el primer motor inmóvil, que es una explicación filosófica, no teológica, de lo que es Dios. Muy importante. Esa primera filosofía ha sido también compilada como un libro aparte.
o sea, los primeros libros de la metafísica, junto con los otros textos dispersos sobre lógica, han sido unidos, estimado público, en diversas compilaciones que obviamente no son de Aristóteles mismo. La tendencia ahora al estudiar filosofía es regirnos solo por los libros que pueden ser atribuidos a Aristóteles solamente, como la metafísica, las llamadas analítica anteriora y analítica posteriora, y otras compilaciones, sobre todo de la lógica, es lo que ha caído hoy en día en una especie de decadencia. Ya no se estudia a Aristóteles mediante esas compilaciones en el fondo medievales. Por ello es que después de una pausa de 10 minutos, son las 12:10, vamos a hacer la pausa hasta las 12:20, un descanso pedagógico. Vamos a ver, estimado público, a partir del libro séptimo, y creo yo que vamos a terminar hoy este brevísimo resumen de la metafísica aristotélica. Como les decía, un breve descanso pedagógico.